Gracias a Dios, y es un buen tiempo para continuar aprendiendo la palabra de Dios y también cómo debemos predicar, cómo debemos proclamar su palabra. Ayer dimos una introducción, hablamos del fundamento teológico, dimos una teología de la predicación, cuál es el propósito de Dios para predicar su palabra. Es esencial, dijimos, totalmente para las iglesias cristianas, porque por medio de la predicación Dios salva a los incrédulos y Dios santifica a los creyentes. No hay o no puede haber una obra de Dios sin este medio que Él mismo ha determinado para lograr sus propósitos, que es la predicación. Y dijimos también que la forma bíblica de predicar es la predicación expositiva. Lo que le llamamos hoy, el término es relativamente moderno, pero en realidad es lo que vemos desde las páginas de la Biblia, durante toda la historia de la iglesia también. La forma de predicar fue siempre exponiendo el texto, diciendo lo que Dios dice en su palabra y aplicándolo a las vidas de las personas. Nunca nos olvidemos de la aplicación, que también es importante. A veces cuando pensamos en predicación expositiva, pensamos solamente en dar el significado del texto, pero la aplicación de las verdades a las necesidades de la audiencia es muy importante también. Bien, estamos entonces, ayer dimos una introducción del primer paso. Son 7 pasos para elaborar un sermón expositivo. Los repasamos los 7 nuevamente. Ahí están. En primer lugar, estudie el texto. Segundo lugar, estructure el texto. Y luego, la proposición central del texto. Todos estos tienen que ver con la primera parte de la preparación, la parte la parte hermenéutica, la parte exegética de estudiar y descubrir la idea central de nuestro texto. En cuarto lugar, el propósito puente. Aquí empezamos a pensar en las necesidades de nuestra audiencia, establecemos una dirección, un enfoque para nuestro sermón, un propósito, y luego viene la parte homilética, los últimos 3 pasos, la proposición central del sermón, estructure el sermón y predique el sermón. Y hoy día vamos a exponer cada uno de estos 7 pasos. Este curso lo llevé yo en un mes, lo he enseñado en diferentes cantidades de tiempo. Ahora tenemos solo hoy día, pero vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para entender bien cada uno de estos pasos. Bien, entonces comenzamos con estudie el texto. Dijimos que estudiar el texto involucra 2 aspectos: observar los detalles del texto y buscar el significado desde los detalles del texto. O si lo decimos simplemente en 2 palabras, observar e interpretar. Observar e interpretar. Y esto es el primer paso, estudiar. Van a pasar ustedes una buena parte de su preparación en este paso. Y dijimos también que lo que tenemos que observar, en primer lugar, son palabras y las relaciones entre estas palabras. Hay diversos tipos de relaciones gramaticales, relaciones lógicas, cronológicas o geográficas, psicológicas y relaciones contextuales. Vimos algunos ejemplos también. Algo que no está aquí, pero es muy importante y que no lo mencioné, es también prestar atención a la forma o al género literario
de los textos. Hay relaciones de género literario. También la hermenéutica nos presenta reglas generales, pero también reglas específicas para cada género literario. No es lo mismo interpretar una narración histórica que poesía, o que profecía, o que la literatura de sabiduría, o el género apocalíptico en las escrituras. Y tenemos que estar apercibidos de esas reglas específicas para los géneros, distintos géneros literarios. Quiero hablar un poco más de las relaciones contextuales. Dijimos que hay diferentes contextos a los que debemos prestar atención. En primer lugar, el contexto del mismo texto, el contexto del pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, vimos Nehemías, capítulo 1, vimos el versículo 1. En ese versículo 1 se menciona la cronología de la historia, el lugar donde ocurre la historia también, en Susa, y ese contexto es el que va a regir por lo menos en todo el primer capítulo de Nehemías. Ese contexto geográfico, histórico, cronológico, y a la luz de ese contexto debemos interpretar todo lo que viene después. Pero también hay un contexto de todo el libro. Por ejemplo, Romanos 1, 16 y 17 nos presenta el propósito de Pablo al escribir la carta de Romanos, que es exponer el Evangelio y en forma sistemática. Y nuestra interpretación de cada texto, de cada párrafo de Romanos, tiene que estar de acuerdo con ese propósito general. Hablamos de Juan también, tiene un propósito evangelístico, escrito estas cosas para que crean en el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida en su nombre. Marcos también, si pueden ver, Marcos capítulo 1. En algunos casos la declaración de propósito del texto está claramente expresada, en otros casos no. Hay que descubrir el propósito. Hay que preguntarse siempre, antes de iniciar el estudio de un libro, ¿por qué escribió el autor este libro? ¿Cuál fue su intención, su propósito? En el caso de Marcos, me parece a mí que el versículo 1 del capítulo 1 nos da la clave. Este versículo 1, algunos lo consideran el título de todo el libro. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí hay varias palabras claves. La palabra evangelio es clave. Son las buenas noticias. Jesucristo, que es un nombre compuesto. Jesús, el Cristo. Y también Hijo de Dios. Y esa es la intención de Marcos desde el principio. En el clímax de la historia, al final, cuando Jesús muere en la cruz, el centurión dice, verdaderamente este era Hijo de Dios, repitiendo esta frase. Entonces es muy importante para Marcos presentar a Cristo como el poderoso Hijo de Dios, al mismo tiempo el siervo sufriente, y la interpretación de cada texto del Evangelio tiene que estar de acuerdo con este contexto general de todo el libro. También dijimos, y es muy importante esto, lo quiero resaltar, el contexto de toda la Biblia. La Biblia es una gran historia, es la historia de Dios, la historia de la redención en Cristo para un mundo caído y pecador, para la gloria de Dios, y es nuestro deber explicar cada pasaje de la Biblia en relación con ese tema que permea toda la Biblia. El propósito de Dios, el propósito de la Biblia es salvífico, que los hombres conozcan a Cristo, que sean salvos y que sean santos por Él. Cuando predicamos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, Éxodo 20, podríamos predicarlos en una forma moralista y nada más. Así los predicaría un judío, así lo predicaría cualquier otro hombre también, pero ¿dónde está el distintivo cristiano? ¿Cómo predicamos, por ejemplo, Éxodo 20:15, que dice, no hurtarás?
que podemos decir. Claro, podemos hablar de lo malo que es robar, podemos dar una definición de hurtar, de robar, y podemos decir a los hermanos no deben hacerlo, porque es lo que dice la ley. Pero ¿dónde está el distintivo cristiano? Eso sería puro moralismo y nada más. Tenemos que predicar a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Tomando un pasaje de la ley. No significa que debemos encontrar a Jesús en cada pasaje, porque en muchos textos de la Biblia no está presente Jesús en forma explícita. No hay que forzar el pasaje para que diga algo que no está en el pasaje, que diga algo acerca de Cristo. Pero sí, cada pasaje de la Biblia contribuye en algo a la historia de la redención. Y tenemos que encontrar esa conexión y decirla a los hermanos. En el caso de la ley, por ejemplo, ¿cuál es la conexión con Cristo? En este versículo, no hurtarás. No está Jesús. Pero ¿cuál es la conexión? Es el cumplimiento de la ley. Y va a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Muy bien. Es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando predicamos esto, por supuesto, creo hay que predicar moral y hay que decir que no se debe robar. Dios dice que no debemos quitar a otras personas sus propiedades. Pero también creo lo que debemos decir en ese punto es que todos nosotros hemos quebrantado la ley. Después de dar nuestra definición y después de dar el mandato, tenemos que decir a las personas, nadie ha cumplido este mandamiento. Y por lo tanto somos culpables de la ley. Y si somos culpables de la ley, estamos bajo la pena de muerte y de condenación de la ley. ¿Y cuál es la solución? El Señor Jesucristo. Pablo mismo en Gálatas dice que la ley es como un ayo que nos lleva hacia Cristo. Y así debemos predicarla. Pero hay que encontrar la conexión y esa es nuestra labor como predicadores. Entonces, hay varios tipos de pasajes en la Biblia. Hay algunos pasajes que mencionan a Cristo directamente. Los evangelios, por ejemplo, o las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, se menciona a Cristo directamente. Aún así, algunos pierden de vista la idea central del texto, y aunque el texto menciona al Señor Jesús, predican puro moralismo. No puede ocurrir eso. Entonces, los pasajes en que se menciona directamente a Jesús, obviamente tenemos que predicar a Cristo, su mensaje de salvación, pero hay otros pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, que no lo mencionan y que podemos tomarlos más bien tipológicamente. ¿Y esto qué significa? Tipológicamente significa que hay historias, hay personajes, hay eventos en el Antiguo Testamento que prefiguran, que son una sombra, que son un tipo del Señor Jesucristo o de su obra de redención. Y debemos encontrar esa tipología. A veces el Nuevo Testamento nos dice explícitamente que ciertos personajes y eventos son tipo de Cristo. Por ejemplo, Adán. Adán en Romanos, o en Primera de Corintios 15, el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán y el postrer Adán. Adán es un tipo de Cristo. Esto significa, cuando hablamos de tipología, decimos que un personaje es tipo del Señor Jesucristo, estamos diciendo básicamente dos cosas. En primer lugar, estamos diciendo que hay una correspondencia, hay una analogía. En algo se parecen ambos. Y en segundo lugar, estamos diciendo que hay un escalamiento. Es decir, el tipo, el primer personaje que se menciona es una sombra. Pero el segundo, que es Cristo, es el cumplimiento. Entonces ven ahí un escalamiento en estos personajes. Una comparación, una analogía y un escalamiento.
porque Cristo es el cumplimiento del tipo. Se le llama muchas veces el antitipo, el que cumple lo que prefigura el tipo. Pero también Melquisedec, por ejemplo. La Biblia dice claramente en Hebreos 5, y en ese caso incluso dice algunos elementos en los que Melquisedec y Cristo son similares. Hebreos 5, 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, él no es sacerdote según el orden de Aarón, sino de Melquisedec, y hay paralelos entre Melquisedec y el Señor Jesucristo. Dice que aparece Melquisedec sin genealogía, sin padre, sin madre, y así también Cristo. Algunos han llegado al punto de decir que Melquisedec es Cristo, ¿no? Apareciendo en el Antiguo Testamento. Pero no es la intención del escritor de Hebreos, es un tipo de nuestro Señor Jesús. Y también hay otros como el templo, por ejemplo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, está hablando de él. Entonces el templo prefigura a Cristo. También la Pascua, dice Pablo, que Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y varios otros explícitamente se dicen que son tipos del Señor Jesús. En otros casos no se dice, pero creo que podemos hacer algunas inferencias. Como les dije, yo estuve predicando de Ruth, y en Ruth, Booz, pienso, es un tipo del Señor Jesucristo, aunque no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia como un tipo. Pero podemos ver ciertas características de su vida, un hombre íntegro y un hombre que se sacrifica para redimir a Ruth. Y obviamente es una imagen de nuestro Señor Jesús y podemos decirlo a la congregación. En otros casos podría ser un poco más especulativo y hay que tener mucho cuidado con la tipología. Pero entonces están estos pasajes que hablan directamente de Cristo, están estos pasajes en los que se habla tipológicamente de Cristo y hay otros pasajes en los que no hay ninguna referencia a Cristo, ni directamente ni tipológicamente, y en ese caso tenemos que identificar cómo ese pasaje encaja en la historia más grande de la redención de Dios. Podría ser un pasaje preparatorio de la ley, por ejemplo, no hurtarás, no menciona nada de Cristo, no es tipología tampoco, pero sí apunta al Evangelio de Jesús. O podría ser un pasaje que refleja ciertos elementos del Evangelio también. ¿Qué me enseña este pasaje de la naturaleza humana? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios, acerca de su juicio, acerca de su redención? Creo que estas preguntas son importantes para encontrar esas conexiones con la historia más grande. Ahora, todo esto les digo porque es importante interpretar cada texto a la luz del contexto de toda la Biblia. Entonces, del pasaje inmediato, de todo el libro y de toda la Biblia. Y esa es una labor difícil. A veces no creo que siempre he tenido éxito en hacer eso, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo y hay que predicarlo después. Bien, no sé si hay una pregunta hasta este punto. Esta es la observación. Sí, hermano. Con respecto a los tipos, uno se da cuenta que puede ser como positivo. Y también, no sé si es la palabra negativa, por ejemplo, aquí cuando buscara a un tipo de Cristo, porque uno normalmente se imaginaría como algo positivo, algo parecido igual. Pero aquí compara como negativamente porque dice que el primer hombre era terrenal, el segundo celestial, entonces también sí. Uno tiene que fijarse en eso. Sí, es correcto. Esas son diferencias entre Adán y Cristo, pero hay algo en lo cual son similares.
El punto del tipo es la comparación, la analogía, la similitud. En este caso, Adán y Cristo, ¿en qué se parecen? Según lo que vemos ahí en 1 Corintios. En Romanos 5 también está. En que ambos son cabezas representativas de la humanidad. Si estamos en Adán, en esta cabeza, morimos. Pero si estamos en Cristo, somos vivificados. Hay un contraste muy claro, pero hay una comparación. Solo hay dos cabezas, Adán y el postrer Adán. Y ese es el punto entonces con la tipología, establecer esa comparación entre ambos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tal vez algún comentario si alguien quiere decir algo. Estamos viendo primer paso. Para el primer paso, observar e interpretar. Lo que hemos visto hasta ahora es observar. Vamos a hablar un poco de la interpretación ahora. Y no me he olvidado de sus tareas. Vamos a verlo en un momento. Este es buscar el significado. Eso es lo que significa interpretar. Y parte muy importante de interpretar es formular preguntas al texto, porque quiero entender el significado del texto. Así que investigo, pregunto, escudriño qué es lo que quiere decir. Formulo preguntas de todo tipo. Les dije algunas: quién, cómo, qué, dónde, cuándo, por qué. Vamos a hacer algunos ejemplos. El Salmo 88, por favor. Salmo 88. Hay un título, que es el título que le han puesto los traductores. En mi Biblia, eso puede variar, en mi Biblia dice súplica por la liberación de la muerte. Pero luego hay un subtítulo que está en letra cursiva y que es parte del texto inspirado. A veces los pasamos por alto, pero estos pequeños títulos que están presentes en el texto hebreo también son parte del texto inspirado por Dios. Y hay que leerlos. Dice: cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, masquil de Emán Esraíta. ¿Qué pregunta podemos hacer en cuanto a quién? ¿Quiénes son estas personas? Los hijos de Coré. ¿Quién es Emán Esraíta? Se menciona en otra parte de las Escrituras. Bueno, fíjense que dice en Primera de Crónicas 6, ...31... Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán. Probablemente es este Emán que se menciona en el Salmo 88. Hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, y da toda su genealogía, sus antepasados. Este Emán parece que era el cantor principal. Y también en Primera de Crónicas 15, 16,
Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, otra vez, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Aquí está Emán, siempre se menciona en primer lugar, probablemente el cantor principal y el que se menciona en el Salmo 88. Entonces tenemos que hacer estas preguntas y luego hacer las investigaciones en las mismas escrituras. ¿Quiénes son los personajes que se están mencionando en el párrafo o en la historia? También la pregunta ¿qué? La pregunta ¿qué? Tiene que ver con los hechos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esta palabra? Por ejemplo, en Mateo 2:13, y podríamos tomar cualquier versículo de la Biblia, pero aquí dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué está ocurriendo? Nos debemos preguntar. ¿En qué orden está ocurriendo? Después que partieron ellos son los magos que habían visitado al niño Jesús y a su familia. Es bueno, es una práctica que yo tengo después de leer una historia, tratar de contar la historia en tus propias palabras, de narrar la historia a otra persona, tal vez a tus hijos, en tus propias palabras, para que hayas captado bien sus verdades. A veces hemos sido influenciados por interpretaciones, por tradiciones, por la cultura, incluso a nuestro alrededor, y tenemos ciertas ideas de las historias bíblicas, pero lo que yo le digo, por ejemplo, a mi hija le gusta esta serie, The Chosen, que habla acerca de Jesús, pero esta serie añade varias cosas que no están en las escrituras, en las historias bíblicas, y le digo, hija, siempre, ¿qué dice la Biblia? Anda la Biblia. Porque puede mencionar algún personaje, puede mencionar algún evento que no está en las escrituras y que sí está en esta serie de televisión. También en la película Los 10 Mandamientos, que es un clásico. Pero, ¿qué pasa con el faraón al final? ¿Recuerdan? Si han visto la película, una película de los años 50. ¿Qué pasa con el faraón al final de la película Los 10 Mandamientos? ¿Muere o no muere? No muere, ¿no? No muere. Pero en la Biblia, ¿muere o no muere? Muere, ¿sí? Porque dice, echaste al faraón, al caballo y al jinete al mar. Y muere el faraón, pero en la película no. Y generalmente en las películas de la historia de Moisés, el faraón no muere. Y se crea toda una historia de intimidad entre el faraón y Moisés, como cuando eran pequeños, eran como hermanos y muy unidos. Pero eso no está en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado con las imágenes que nos presenta la cultura en cuanto a las historias bíblicas también. Por eso esta pregunta, ¿qué? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es muy importante. ¿Cómo murió Goliat, por ejemplo? ¿Qué pasó con Goliat? Es otra pregunta. ¿Cómo muere él? La espada decapitado. Decapitado. A veces pensamos y les decimos a los niños con la onda, la piedra que le cae y así lo mata. No, muere decapitado. La piedra lo desmaya. Va corriendo David y le corta la cabeza. Y ahí lo mata. También la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Fíjense en Hechos 8:26. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Un estudioso de las Escrituras tiene que preguntarse, ¿dónde es esto? ¿Dónde es este camino de Jerusalén a Gaza? Al final de sus Biblias, muchos tienen mapas que son muy útiles, especialmente cuando leemos los evangelios o los hechos, los viajes de Pablo, lo vamos haciendo mirando los mapas y entendemos sus movimientos. Entonces, esto también es importante, es un indicador geográfico aquí. Otra pregunta es ¿cuándo? En Marcos 1:35, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo ocurrió esto? En el contexto de la historia de Marcos. Esto ocurrió después de un día muy ocupado de Jesús. Todo el día anterior, y lo leemos en el contexto, había estado sanando, enseñando, y al día siguiente, muy temprano, él se levantó para orar. Era incansable. Bueno, no era incansable, es una expresión. Sí se cansaba, pero era muy activo nuestro Señor Jesucristo y necesitaba orar desde muy temprano. ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué dice siendo aún muy oscuro? ¿Qué hora sería? Son preguntas que tenemos que irnos haciendo al momento de estudiar el texto. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta es una de las que más puertas nos abre para una observación exhaustiva y para una interpretación correcta. Hay infinidad de preguntas que se pueden hacer usando ¿por qué? Piensen en los niños pequeños, los que tienen hijos pequeños. Papá, ¿por qué? ¿No? Y uno le responde, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siguen con el por qué hasta que ya no tenemos una respuesta que darles. En la Biblia, por ejemplo, veamos en Josué 5, Josué 5, y el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate o quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando estudiamos este texto, hacemos todas estas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los hechos? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Josué? ¿Y quién es este príncipe de los ejércitos de Dios? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Dónde ocurrió estos eventos? Y el texto mismo nos da las respuestas a todas las preguntas. Pero ¿qué podemos preguntar con ¿por qué? Nos va a abrir varias puertas. ¿Qué podríamos preguntar con ¿por qué en este texto? ¿Por qué Josué adoró a este hombre? Muy bien. ¿O cuál otra? ¿Por qué le dijo quítate el calzado? Porque hay que estar descalzo. Porque hay que estar descalzo en la presencia de este hombre, ¿no? Nos hace recordar a Moisés en la zarza ardiente. También, quítate el calzado. ¿Por qué se le apareció? ¿Por qué en este preciso momento aparece este hombre? Entonces, estas preguntas nos van a hacer pensar bastante. Sí, hermano. Habría que preguntarse por qué recibió la adoración. ¿Y por qué él acepta la adoración? Él recibe la adoración. Bien. Entonces, todo esto nos hace pensar y nos ayuda mucho en la interpretación
del texto bíblico. Y a veces no vamos a encontrar la respuesta. Vamos a pensar, vamos a especular, vamos a leer los comentarios, pero no vamos a encontrar la respuesta al por qué. Porque Dios no nos ha dado todas las respuestas, todas sus razones por las cosas que hace. Pero sí tenemos que la labor como predicadores de hacer las preguntas. Y como vemos ahí, son preguntas de palabras y preguntas de relaciones. Las relaciones que ya hemos mencionado, gramaticales, cronológicas, geográficas. Todas las preguntas que se nos puedan ocurrir para entender el significado del texto. Y obviamente, después de formular las preguntas, nuevamente, preguntas de trasfondo, de datos, de hechos, de significado, de aplicación, todas las preguntas que se les puedan ocurrir, después de formular las preguntas, debemos responder las preguntas. Y esa es la labor de interpretación, cómo las respondemos. Utilizamos algunos recursos en este punto. Varias preguntas las vamos a responder en forma obvia porque están en el texto. Buscamos en el texto las respuestas. Otras las vamos a responder en base a nuestro propio conocimiento bíblico. Pero varias de las preguntas vamos a necesitar ayuda para responderlas. Y para ello requerimos de recursos para nuestro estudio, para nuestra interpretación. Es bueno tener una Biblia de estudio, una concordancia, aunque la concordancia ya en el internet nomás podemos buscar las palabras que queremos. Un comentario bíblico, un diccionario bíblico. Son recursos básicos para estudiar las Escrituras, para obtener las respuestas a nuestras preguntas. Esa es la labor de interpretación, siguiendo siempre las reglas de la hermenéutica. Hacemos preguntas y luego contestamos las preguntas guiados por el Espíritu Santo en oración, utilizando otros recursos, nuestro propio sentido común, nuestro propio entendimiento, nuestro propio conocimiento, y hacemos ahí nuestro mejor esfuerzo para hacerlo bien. Recordemos siempre que la Escritura no es de interpretación privada. Y nosotros interpretamos la Biblia guiados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y también en concordancia con la historia de la interpretación de la Iglesia, porque la Iglesia también ha sido guiada por el Espíritu a lo largo de los siglos. Hombres de Dios ya han estudiado estos textos y han escrito acerca de estos textos, y tenemos que ser sabios para ir a lo que ellos escribieron y obtener de su conocimiento y de su estudio. Bien. Y luego, después de hacemos la pregunta, respondemos las preguntas y analizamos nuestras respuestas. Y para analizar nuestras respuestas tenemos que estar conscientes que existe la mala interpretación y tener mucho cuidado de no caer en ella. Pedro dijo que Pablo escribió cosas muy difíciles que algunos tuercen. Es decir, algunos malinterpretan lo que escribió el apóstol Pablo. Hay malas interpretaciones de las Escrituras. Tenemos que estar conscientes y evitar esas malas interpretaciones. Jesús no dijo, por ejemplo, que Él era un camino. Dijo, yo soy el camino. El camino. Pablo no dijo que el dinero era la raíz de todos los males. Dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males. Y tenemos entonces que ser cuidadosos siempre en la interpretación. También puede haber una subinterpretación cuando nuestra interpretación es muy superficial, no estamos diciendo todo lo que el texto dice realmente, o una sobreinterpretación, estamos diciendo más de lo que el texto dice. Estamos especulando, estamos yendo más allá, dando interpretaciones a veces
fantasiosas o de nuestra imaginación, creyendo que eso es lo que dice el texto, pero el texto no dice nada de eso. Una vez escuché un hermano que enseñó de la tormenta que calmó Jesús en el Evangelio de Marcos. Y ahí en Marcos, él utiliza la palabra reprender. Reprendió a los vientos, reprendió al mar. Entonces, este hermano dijo que a las cosas inanimadas no se le puede reprender. Solamente se reprende personas. Entonces, él decía que detrás de la tormenta había personas que estaban produciendo esta tormenta. ¿Qué personas? Bueno, el diablo, sus demonios. Entonces, tomó este texto como una base para enseñar que se puede reprender a los demonios. Y no solamente a los demonios directamente, sino se puede reprender a la lluvia, se puede reprender al mar, se puede reprender a la enfermedad, a cualquier adicción, porque detrás de estas cosas están los demonios, en base a una sobreinterpretación, porque el texto no dice nada de esto. Él está especulando en base a una palabra, está especulando y está añadiendo cosas a lo que dice el texto de las Escrituras. Y eso pasa mucho hoy día en varias iglesias que se llaman evangélicas. Es increíble cómo algunos hombres toman versículos y parece que están predicando el versículo, pero están añadiendo más o están quitando, son expertos en manipular, en tergiversar, en forzar lo que dice el texto y llevarlo por otro camino. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mala interpretación, con la subinterpretación, que es una interpretación superficial, o la sobreinterpretación, que podríamos llamarle especulación, imaginación, añadir más cosas a lo que dice el texto de las Escrituras. Bien, vamos al Salmo 117. Salmo 117. Son 2 versículos nomás. Ayer dejamos esta tarea de aplicar el paso 1 al Salmo 117. Y les pedí que escriban la mayor cantidad de observaciones de estos 2 versículos, de este texto. Así que vamos a compartir ahora qué observaciones escribieron. Primero voy a leer el pasaje. Dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. A ver, ¿quién quiere comenzar? Levanta tu mano nomás y dime, esta es una observación del texto. O puede ser una pregunta también. Y me dices, pastor, yo quiero saber la respuesta a esta pregunta, basado en este texto. Y todo eso es válido. A ver, sí, hermano. Palabras repetidas. Se repite mucho la palabra alabado. Palabras repetidas. Muy buena observación. La palabra alabad está en el versículo 1. Alabad a Jehová, pueblos todos, alabadle. Y al final, aleluya es Halel Ha, que es alabad a Jehová. También es una abreviatura. Halel Ha. Ha es Jehová, Halel es alabar a Jehová. ¿Sí? ¿Alguien levantó su mano también? Sí, hermano. Yo lo creo redundante que aparece que dice alabarle pueblos y naciones, todos. Ok. Entonces menciona naciones y menciona a los pueblos. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Ok, ya, es lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el versículo 1? Si decimos que es lo mismo, naciones todas y pueblos todos, ¿qué estamos viendo en el versículo 1? A ver si alguien tiene la respuesta. De esa idea, de que en el hebreo como que a veces se repite algo que a veces podría parecer redundante. Sí. ¿Qué pasa, hermano? Redundante, ¿cierto?
Claro, para el español, a lo mejor nosotros como hablamos es diferente, pero en el hebreo eso se hace a propósito. Sí. No es que sea redundante, entonces claro, ahí está reforzando eso, Sí. esa idea. Entonces, lo que tenemos en el versículo 1 es una relación de género literario. Una de las características principales de la poesía hebrea es lo que se conoce como el paralelismo. Y aquí es un ejemplo excelente de paralelismo sinónimo. Es decir, que en este verso hay dos frases y las dos frases significan lo mismo. ¿Y por qué se repite? Para dar un énfasis. Y como dice el hermano, eso es normal. Lo hacen a propósito en la poesía hebrea. Así como nosotros tenemos la rima, ellos tienen el paralelismo. Lo repiten la idea. A veces es un paralelismo de contraste. Dan una declaración y dan la declaración contraria para reforzar también la idea. Y aquí está diciendo, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es exactamente lo mismo ambas declaraciones. Paralelismo hebreo, una buena observación también. ¿Qué más? A ver, ahí está el pastor Gabriel. La conjunción porque en el verso 2 que une el 1 y el 2. Muy bien, excelente. Hay una palabra muy importante, dijimos que son estas palabritas que unen las ideas, que nos dan la estructura, la palabra ¿por qué? Que está uniendo el versículo 1 con el versículo 2. Alaben a Jehová. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El versículo 2, entonces, nos está dando la razón por la cual hay que alabar a Jehová. Sí, hermano. Bueno, lo estuve leyendo, no sé si está en lo correcto, pero parte con un verbo interactivo, da una orden de la alabanza, luego nos dice el porqué de esta orden y termina diciendo el propósito que tiene el salmo, cuál es la petición, si lo podemos decir así, del verbo inicio. Excelente. Entonces, comienza con imperativos. Esa es una buena observación. Alabad es una orden a las naciones. Y luego da la razón con el por qué. Y luego dice usted el propósito. ¿Cuál sería el propósito? Dice, la fidelidad de Jehová es para siempre. Ya, eso tenemos que debatirlo un poco, si es que ese para nos está indicando propósito. Está hablando específicamente de la fidelidad de Jehová. Y está diciendo que es eterna, ¿no? Que es para siempre, pero no creo que está mencionando un propósito ahí. Bueno, lo podemos conversar después, pero ¿alguna otra observación? Sí. Bueno, como desarrollé la tarea que usted dio, Sí. coloqué, por ejemplo, un llamado a la adoración donde incluye a todas las naciones, encierra todas las naciones. Ese llamado a la adoración encuentra una fuerte motivación en los atributos de Dios, que son su misericordia, ¿cierto? Y su eterna fidelidad. También lo que encontré es que es un versículo que Pablo hace referencia en Romanos 5:11. Y volviendo al tema de los atributos de Dios, que son la misericordia en este caso y la fidelidad, son atributos que vemos también en todo, por decirlo así, de etapa a etapa dentro de la palabra del Señor. Excelente, hermano, ha estudiado muy bien el texto. Sí, excelente. Creo que la observación principal que usted está haciendo es que las razones por las cuales las naciones deben alabar a Dios son dos atributos de Dios que se mencionan, que son la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Y estos dos atributos se mencionan en las Escrituras. A lo largo de todas las Escrituras, varias veces se mencionan juntos, la misericordia y la fidelidad. O a veces se menciona como la misericordia y la verdad de Dios. Muy bien. ¿Alguna otra observación, hermano? Es interesante que hace un llamado a que todos los pueblos de la nación, considerando que
en el pacto en el que se está escribiendo, digamos, estaba recogido el pueblo de Israel. Muy buena observación también, porque este es el Antiguo Testamento, pero es un mandato a todas las naciones. Y cuando pensamos en todas las naciones, en el contexto histórico en que se escribió el Salmo, ¿de qué naciones estamos hablando? No estamos hablando de Perú, de Chile, de Francia. ¿De qué naciones estamos hablando aquí? Moab, todos los enemigos de Israel en los que podemos pensar. Y se está refiriendo a ellos. Y una pregunta, creo, importante que nos podemos hacer, que el texto no lo dice explícitamente, pero que podemos inferir, y creo que es una buena pregunta al momento que vamos a predicar el pasaje. ¿Qué implica para todas las naciones? ¿Qué implica que ellos alaben a Jehová? ¿Qué implica que Moab alabe a Jehová? Que lo reconozcan como el Dios verdadero. Que lo reconozcan como el único Dios verdadero y que por lo tanto dejen a sus falsos dioses, ¿no? Porque eso es lo que pide Jehová, que lo adoren solamente a Él, que dejen a Astarot y que dejen a Baal y a todos los falsos dioses y más bien adoren solo a Dios, que dejen la idolatría. Eso implica para las naciones en ese contexto histórico. ¿Alguna otra observación? Tomado de eso, pastor, el contexto literario del Salmo 115, que está justamente de encontrar en los ídolos y el Señor tiene mucha relación, porque luego empieza estos tres salmos, Salmo 16, 17 y 18, es una acción de gracia. Y unido de lo que está comentando hace mucho sentido. Excelente, también. Este es un grupo de salmos que vienen juntos, desde el 113 hasta el 118. Se conocen como los salmos Jalel y se cantaban en ciertas ocasiones en la historia de Israel. Entonces están relacionados. Ese sería el contexto inmediato del Salmo 117, estos salmos anteriores y el Salmo 118 que viene después. Y si los leen todos, van a encontrar varias conexiones. Mira nomás cómo empieza el 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Pues hay similitud con lo que estamos leyendo en el 117. Muy bien. Una pregunta. A ver, sí. Al hacer mención a todos los pueblos, la orden no sería imperativa para todos los pueblos, porque obviamente no todos los pueblos seguían a Dios. Y lo da un poco en el sentido de la razón, en cuanto al crecimiento de la misericordia, creo que tiene que ver un poco con lo que se expresa a través de que la grandeza de Dios sobre su pueblo lo deberían ver los otros pueblos y ahí de esa manera entender de que hay un solo Dios. A través de los beneficios que el pueblo recibe. Por eso, porque al decir, porque se ha engrandecido sobre nosotros, lo hace de una manera muy particular, siendo el sujeto el pueblo encima, no toda la nación. Excelente. ¿Cuál sería ahí la pregunta cuando llegamos a esa frase? La pregunta sería, ¿quién es nosotros? Cuando dice, porque engrandeció sobre nosotros su misericordia, ¿a quién se refiere el autor cuando dice nosotros? ¿Y cuál sería la respuesta? Nosotros, pero ¿quiénes son nosotros? Aquellos que han sido salvados por el Señor. Recuerden el contexto histórico del Salmo. Israel. Eso vamos a ir ahorita, porque es lo que mencionó el hermano en Romanos también. Pero en este contexto histórico, las naciones, ya dijimos cuáles son, y cuando dice que esas naciones alaben a Jehová, ¿no? Que es Yahvé, el Dios de Israel, que todas las naciones adoren al Dios de Israel, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y ese nosotros, creo que la mejor interpretación es Israel. Todos ustedes, alrededor, naciones, vean lo que Dios ha hecho con Israel y alaben al Dios de Israel.
Esa es la idea de este salmo. En un momento vamos a ver Romanos 15. Pero ¿qué más? ¿Ahí habrá otra observación? Muy buenas observaciones han hecho, hermanos. Sí. Cuando dice la nación veo que tiene que ver con que las deidades de las otras naciones eran deidades regionales. Entonces, Ok. de que va a bendecir a la nación, habla de su soberanía y habla de su atributo como Sí, cada pueblo en esa época tenía sus dioses. Pero lo que está diciendo el salmista es que todos los pueblos dejen sus dioses, porque son locales, regionales, y adoren al único Dios que es Dios, no solo de Israel, sino Dios sobre todas las naciones y sobre todo el mundo. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguna otra observación de este texto? ¿Sí? Podría ser la relación que tiene la misericordia de Dios con su fidelidad, porque en el fondo Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel, no por lo que ellos han hecho, sino porque la misericordia de Dios ha sido más grande que no su fidelidad. Y en ese sentido, podríamos hacerle otra pregunta al texto, una pregunta de cómo o de cuándo. Cuando dice que Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo? ¿Por qué engrandeció su misericordia? Esa sería una pregunta. ¿Por qué Dios engrandeció su misericordia sobre Israel? Y otra sería... Otro puede ser el término cuando dice nosotros, porque dentro del judaísmo, del judío de ese entonces, según ellos, por lo que yo entiendo y lo que he ido aprendiendo, eran como los únicos que tenían el beneplácito, por decirlo así, de estar al amparo de Jehová. Sin irme a lo que es a Romano, donde Pablo en Romano incluye a todos el género. Sí, entonces... Es que lo haya dicho, por ejemplo, en el contexto que solamente nosotros somos los que... No sé si Sí, pero hay una clave en la palabra misericordia. ¿Por qué Dios mostró, siguiendo la pregunta del hermano, por qué Dios engrandeció, mostró su misericordia sobre Israel? Por su fidelidad, por su promesa, por su gracia, ¿no? La palabra misericordia es clave. Es no porque lo merecían, y hay textos en el Antiguo Testamento que podemos buscar y que dicen que Dios escogió a Israel no porque hayan sido mejores que todos los pueblos alrededor, sino por la gracia de Dios, por su pura misericordia, que los escogió a ellos, escogió a Abraham y le dio una promesa, pero no basado en la obediencia de Abraham, sino nunca hubiera efectuado la promesa, sino basado en su carácter bueno, santo y misericordioso. Esa es la respuesta al por qué, que sí la encontramos en varias partes del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios tuvo misericordia con Israel? Pero la otra pregunta sería, ¿cuándo Dios engrandeció su misericordia sobre Israel? Porque parece que ellos están hablando, o el salmista está hablando de algo específico, cuando dice que Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y si leen los comentarios, hay varias opciones. Algunos dicen que fue en la elección de Israel. Otros dicen que fue en la redención de Israel, cuando los libera de la esclavitud en Egipto, engrandeció su misericordia sobre ellos. Otros dicen que en forma general se refiere a toda la historia de Israel, que a pesar de su infidelidad, Dios siempre fue fiel, mostrándoles misericordia. Entonces, ¿qué podría ser? Aquí entra un poco de especulación también. Podríamos hablar en términos generales. Podríamos tomar el contexto judío del primer siglo. Les digo que habían estos salmos del 113 al 118, los salmos Jalel, que se cantaban en la Pascua. Si se cantaban en la Pascua, parece que los mismos judíos lo relacionaban con el Éxodo. Y si leen los otros salmos, tienen que ver con la liberación, con el Éxodo. Sí. En la mayoría de los salmos y en el contexto de ese año, el proceso de Israel, el proceso de David sobre todo, pasaba por altos y bajos. Entonces,
a David le pasaron una prueba, algún suceso, y lo que hace el pueblo de David, se humillaba y el Señor lo reconfortaba y lo restauraba. Entonces, en el transcurso de los salmos se observa eso, casi todo. Y lo que da la impresión aquí es, con todos los procesos que pasó David, el Señor lo seguía fortaleciendo y seguía engrandeciendo su misericordia. Sí, puede ser también que a lo largo de la historia de Israel, pero hay algo, un puntito ahí que me convence que tal vez no se está refiriendo a toda la historia de Israel. Dios mostró su misericordia en toda la historia de Israel, pero dice aquí que Él engrandeció su misericordia. Es decir, su misericordia en una forma especial, grande, y creo que se refiere al Éxodo. En ese momento Dios, salvándolos de la esclavitud de Egipto, mostró su misericordia no solo a Israel, sino a todas las naciones alrededor. Ese fue el propósito del Éxodo, mostrarle a todos los enemigos de Dios que Jehová es el único Dios verdadero. Y es la misma idea aquí. Sí, hermano. En las otras traducciones, por ejemplo, en la Reina Valera aparece, ¿cierto?, como en el versículo 2, porque ha engrandecido. En la NTV aparece en el mismo versículo 2 como equivalencia de su amor inagotable. En la NLA aparece porque grande es su misericordia. Entonces, igual uno con eso se puede también hacer una idea, digamos, de engrandecido, digamos, complementarlo con otras palabras para dar una idea central. Y por eso decía, es bueno leer, cuando vamos a estudiar un pasaje, varias versiones de la Biblia y que nos dan una idea más completa de lo que quiso decir el autor original. Entonces, ya para ir terminando, tenemos, creo, un break. Solamente tengo algunas observaciones más. A ver, hermano, rapidito. La última era, como usted mencionaba, verlo en el contexto no solamente del libro o el contexto inmediato, sino que verlo en el contexto de la escritura completa. Me parece súper relevante que lo mencione Pablo y lo traiga a colación como un cumplimiento de la promesa de Dios para el llamamiento de los gentiles. Sí. Entonces creo que sería súper importante... para predicar este texto, tenemos que tocar Romanos 15, que es lo que les decía de hacer las conexiones con la historia más grande de toda la Biblia. Porque podemos decir todo lo que hemos dicho, ¿no? Que lo que implica alabar a Jehová, que las naciones paganas dejen a sus dioses, alaben al único Dios verdadero. Esto habla en un contexto de redención, que es el Éxodo. Todo esto es en el Antiguo Testamento. Y no estaríamos equivocados. Eso es lo que significa el texto. Pero Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento y hace esa relación con la salvación de los gentiles. Casi como diciendo, esto que ocurrió es como un tipo. El Éxodo es como un tipo de la salvación de Cristo. Si los gentiles, las naciones paganas, deben alabar a Dios por la misericordia que Él mostró a Israel en el Éxodo, mucho más deben alabar a Dios por la misericordia que ha mostrado en Jesucristo al venir a morir por nuestros pecados. ¿No? Y vamos a terminar ahí, vamos a ir a Romanos 15 para que vean ustedes la relevancia y cómo debemos estudiar cada texto de las Escrituras. Romanos 15, el versículo 8 dice, Romanos 15, 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es lo mismo, ¿no? Los gentiles, las naciones paganas, alaben a Dios por su misericordia y por su verdad. La verdad está en el versículo 8, ¿no? Para mostrar la verdad de Dios. Y luego dice, como está escrito. Y hay varios textos, y en el versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, que es el Salmo 117, versículo 1. Y él dice, este salmo se está cumpliendo en la salvación de los gentiles, que alaban a Dios por su misericordia también,
pero no su misericordia en el Éxodo, su misericordia al enviar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermano, perdón, disculpe. Sí. Salmo 126, ahí dice que entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto, hablando respecto a cuando fueron liberados. El reconocimiento del Dios grande que Israel tenía y cómo lo liberó, que fue tan grande esa misericordia que hasta las naciones alrededor decían, qué tremendo Dios que tiene en ellos. Sí. Una vez que encontramos entonces esta verdad y nos ponemos a pensar en el contexto de toda la Biblia, vamos a ir encontrando estos pasajes. Podemos pensar en la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, ¿no? Que haré de ti una gran nación, todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente, hablando de las naciones, cómo alabarán al Dios verdadero. O podríamos pensar en Juan, capítulo 1, cuando dice que vino Cristo lleno de gracia y de verdad, los dos atributos que menciona en el Salmo 117 también. Y otra cosa, algunos comentaristas han especulado, y yo diría es especulación, pero es interesante, dice que cuando terminaron la Santa Cena, salieron al huerto de Getsemaní y cantaron un himno. Era la Pascua. ¿Qué himno cantaron? Algunos dicen el Salmo 117. Jesús está yendo camino a la cruz y está en su mente la salvación no solo de Israel, sino de los gentiles también, y está cantando este himno. Entonces, es algo interesante, un poquito especulativo, pero ustedes ya entienden lo que significa entonces estudiar un texto de las Escrituras en el contexto de toda la Biblia. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que hacer con cada pasaje que estudien de la Biblia. Y lo hemos hecho relativamente rápido, pero esto, si lo hacemos solos, individualmente, demora cierto tiempo buscando los comentarios, las interpretaciones de los versículos y de las palabras. Bien, hermanos, vamos a terminar esta parte aquí, por favor. Gracias.